¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Matemáticas con Gastón. Antes de empezar este video quería agradecer a mis suscriptores de Argentina, de mi país natal, pero también a los suscriptores del país de Perú y de México, que con su apoyo están ayudando a que este canal crezca. Muchas gracias. Hoy vamos a ver cómo encontrar el dominio de funciones multivariable. Anteriormente, cuando trabajábamos con funciones de una sola variable, como por ejemplo esta, para determinar el conjunto A, lo que vendría a ser el dominio de la función, podríamos plantear una ecuación que represente la restricción que nosotros tenemos. En este caso sería que el denominador de la fracción sea distinto de 0, y al resolver esa ecuación nos daría los valores de x que están fuera del dominio. En este caso el único valor que está excluido del dominio es x igual a 0, por lo tanto el dominio de la función sería cualquier número real distinto del 0. Y podríamos representar gráficamente este dominio como la recta de los números reales con un punto vacío en el 0. Ahora, cuando vamos a estudiar el dominio de una función de varias variables, la cosa cambia un poco, pero no tanto, no se alarmen. De la misma manera que lo hacíamos antes, mediante ecuaciones planteamos la restricción que nuestra función tiene. Para saber qué restricción tiene, habrá que observar qué tipo de función es. En este caso, como es una función racional, sabemos que su denominador no puede ser 0. Luego de haber planteado esta condición, yo podría despejar una variable en función de la otra y llegar así a la expresión de una función y distinto de menos x. Como esta expresión lo muestra, el valor de y tiene que ser distinto al opuesto del valor que nosotros le demos a x. De esta manera, el denominador de la expresión no se anulará. Si se dan cuenta, ahora los valores que pertenecen al dominio o los valores que estamos sacando del dominio, como quieran verlo, no son más valores únicos de x, no son más valores sobre la recta de números reales, sino que ahora son pares ordenados, puesto que estamos trabajando con el plano x, y. Más adelante veremos que en funciones de varias variables como esta, a cada uno de los pares ordenados se le asignará un valor en z, que posteriormente generará una gráfica en 3 dimensiones. Entonces, una vez que hayamos descubierto esto, podremos decir que el dominio de nuestra función será todo el plano xy, los pares xy o R2, como quieran anotarlo, menos los pares de puntos que cumplan esta condición, es decir, que y sea igual al opuesto de x. A esos puntos los excluiremos de nuestro conjunto y así formaremos el dominio. Luego, para aportar una solución gráfica, podríamos dibujar la recta justamente y igual a menos x, que involucra a los puntos que estamos excluyendo del dominio. Podemos simbolizarla con una línea punteada para indicar que esos puntos no se están tomando, puesto que sería quizá un poco más complicado colorear todo el plano y no pintar esa recta. Veamos esta función. Nuevamente, si queremos estudiar su dominio, tenemos que fijarnos qué tipo de función es y luego analizar las restricciones que ésta tiene. Nuevamente se trata de una función racional, por lo tanto nuestra restricción es que el denominador sea distinto de 0. Y para saber qué puntos vamos a excluir, podemos plantear la ecuación de cuándo este denominador es igual a 0. Observando esta expresión y sabiendo que estamos trabajando con variables reales, sabemos que una suma de cosas al cuadrado puede dar 0 únicamente si ambos términos son 0 en simultáneo. Por ende, el denominador de nuestra función será 0 si y solo si x e y valen 0. Por lo tanto, el único par ordenado que quedaría excluido de nuestro dominio sería el 0, 0, el origen. Para indicar una solución gráfica podríamos colorear todo el plano xy y dejar un punto vacío en el origen, o bien simplemente marcar el punto vacío en el origen y decir que es el complemento del dominio. Acá tenemos un nuevo ejemplo sobre el que trabajar. Esta sigue siendo una función racional, pero observen que también tiene un logaritmo en el denominador, entonces tendremos que también tener consideraciones sobre el dominio del logaritmo. En principio sabemos que el logaritmo no debe ser 0 para poder operar esta función. Entonces, para que el logaritmo sea distinto de 0, sabemos que el argumento de este tiene que ser distinto de 1. También, haciendo un poco de análisis de secciones cónicas, sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen.
Entonces, a todo ese conjunto de puntos que forman la circunferencia de radio 1 deberemos excluirnos de nuestro dominio, puesto que si no, generarían una indeterminación. Y a la vez tenemos que pensar, como dije antes, en el dominio natural del logaritmo. Sabemos que lo que esté dentro del argumento debe ser mayor a 0, pero como en este caso en el argumento tenemos cosas al cuadrado, bastará con que x e y sean distintos de 0 para añadir la restricción a nuestro dominio. Luego gráficamente podríamos dibujar la circunferencia de radio 1 en línea punteada y también el origen, es decir el 0, 0, como un punto vacío, para indicar que no vamos a tomar en nuestra función ninguno de esos pares de puntos. En este nuevo ejemplo tenemos una raíz cuadrada. Entonces, para saber cuál es su dominio, tendremos que considerar cuál es el dominio de una raíz cuadrada común, una raíz cuadrada de x, como trabajábamos anteriormente. Sabemos que en variable real no podemos tomar la raíz cuadrada de un número negativo, por ende el argumento tendrá que ser mayor o igual a 0. Planteando esta ecuación podremos despejar y decir que x al cuadrado más y al cuadrado deberán ser mayores o iguales a 1. Si recuerdan, dijimos que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Entonces, decir que el conjunto de puntos que la función puede tomar es x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 1, es decir que se puede tomar cualquier punto del plano que sea mayor a la circunferencia de radio 1. Acá dejo una representación gráfica del dominio de la función para que quede más claro. Observen que el borde de la circunferencia no aparece en línea punteada, puesto que la inecuación dice mayor o igual. Entonces podemos tomar puntos que estén sobre la circunferencia de radio 1. ¿Qué les parece si ahora trabajamos con esta función? Sabemos que cuando trabajamos con un logaritmo, para que se pueda operar, el argumento de este debe ser mayor a 0. Como vemos, en el argumento tenemos un producto de dos polinomios, y sabemos que un producto es mayor a 0 en dos ocasiones. En primer caso, será mayor a 0 si ambos factores son mayores a 0. O también puede ser mayor a 0 si ambos factores son negativos. Recuerden que por la regla de signos, menos por menos es más. Analicemos el primer caso. Si decimos que ambos factores tienen que ser positivos, eso nos llevaría a decir que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser mayor a 1, y al mismo tiempo x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser menor a 4. Recuerden siempre las ecuaciones de las secciones cónicas, en este caso estamos hablando de circunferencias. En el primer caso una circunferencia de radio 1 y en el segundo caso una circunferencia de radio 2. Este par de inecuaciones nos está diciendo que los puntos que nosotros podremos operar a través de nuestra función estarán por fuera de una circunferencia de radio 1, pero por dentro de una circunferencia de radio 2, lo que nos estaría generando una especie de corona. Ahora, si analizamos la segunda posibilidad de que el argumento sea positivo, esto se daba cuando ambos factores eran menores a 0. Esto nos llevaría a las siguientes inecuaciones: x al cuadrado más y al cuadrado menor a 1 y a la vez x al cuadrado más y al cuadrado mayores a 4. Pero detengámonos un segundo a pensar esto. Este grupo de inecuaciones me está diciendo que los puntos deberán ser menores a 1 pero a la vez mayores a 4. Esto no tiene sentido. Entonces, esta solución no aporta nada a la conjetura de cuál es el dominio de nuestra función. Esto es lo que en matemáticas se llama un absurdo, puesto que yo no podré encontrar un par de números que sean menores a la circunferencia de radio 1 pero a la vez mayores que la circunferencia de radio 2. Entonces esta solución no aporta nada y la descartamos. Entonces, como dije anteriormente, nos quedamos con el primer par de inecuaciones. Lo que nos está diciendo este grupo de inecuaciones es que los puntos que pertenecen al dominio estarán contenidos en una corona, en la que el radio interno es 1 y el radio externo es 2. Pasemos ahora al último ejemplo que les traigo en el video de hoy. En este caso tenemos otra función racional, pero con una función seno en el denominador. Nuevamente sabemos que los puntos que estén excluidos de nuestro dominio serán aquellos que anulen a la función seno. Y como bien sabemos, la función seno se anula cada vez que su argumento vale
k por pi, donde k es un número entero que indica el número de vueltas que nosotros le estaríamos dando al círculo unitario. Entonces la ecuación que deberíamos plantear para averiguar cuál es el dominio sería el argumento distinto de k por pi. Con un procedimiento similar al que hicimos en el primer ejercicio, el primer ejemplo, vamos a llegar a una familia de rectas que nos quedan definidas de la forma y igual a x menos k por pi. O mejor dicho, y distinto de x menos k por pi. Todos los puntos del plano xy que cumplan esa condición pertenecerán al dominio. Podemos anotar el dominio de esta manera, indicando que vamos a excluir del plano xy a toda esta familia infinita de rectas que se genera a medida que yo le voy dando valores a k. Luego una solución gráfica sería la siguiente: el plano xy con una serie de líneas punteadas indicando que no vamos a tomar ningún par ordenado que pertenezca a cada una de esas rectas. Y como siempre al final de cada video les dejo una serie de ejercicios para que practiquen el tema que estuvimos viendo. Busquen los dominios de estas tres funciones y si los encuentran compártanlos en los comentarios, así todos podemos verlos. Así termina el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal si les gusta el contenido, dejar likes en los videos, compartirlo con sus amigos y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.